El discurso liberal republicano contemporáneo, como dijimos, se inscribe también a su pesar dentro de esta lógica de la representación. Esta constituye esa dimensión negada propiamente política de su discurso. Pero que se encuentre negada no significa que las aporías que ella plantea se hayan resuelto o que no tengan efectos en el interior de ese mismo discurso. En Petit, ella se expresa en la naturaleza trascendente del legislador, quien se coloca a sí mismo en una posición de preeminencia respecto de la voluntad general, la cual no preexistiría su propia institución política, y cuya invocación como algo inmediatamente dado, Petit la rechaza por considerarla populista. El punto es que esta pretensión de colocarse a sí mismo en tanto que supremo legislador por encima de la voluntad general es algo a lo que esa misma lógica de la representación lo conduce inconscientemente y también lo que ella se ha vuelto ya insostenible conceptualmente. Encontramos aquí el valor entonces de la apelación a la historia, aunque ya no como un mero recurso retórico, algo instrumental, una mera proyección retrospectiva destinada a dotar de una prosapia notable a nuestras propias ideas, sino como un ejercicio intelectual que permita poner en cuestión nuestros propios presupuestos presentes, que nos permita problematizarlos. En definitiva, en la medida en que nos ofrece una perspectiva de la naturaleza diferencial de las distintas formaciones discursivas, de los presupuestos epocales en que ellas en cada caso se fundan, nos permite también, entre otras cosas, comprender en qué se distingue ya el neorrepublicanismo contemporáneo respecto del republicanismo clásico. Este último, el republicanismo clásico, como vimos, se trata en realidad de una forma prepolítica, premoderna de pensamiento que precede a ese gran quiebre histórico-conceptual producido en el siglo XVII, cuando nace eso que Duso llama una nueva forma política articulado en torno a la lógica de la representación. En suma, cuando emerge el supuesto en el que se funda toda la política moderna de la incompletitud constitutiva de la comunidad, que la misma resulta siempre incongruente consigo mismo y que por ende el principio que la constituye como tal le viene necesariamente desde fuera de ello. Esto significa que ella ya no es una entidad constituida, autoconstituida, que se produce por sus propios mecanismos inmanentes, sino que es el resultado de un trabajo, que es el trabajo de la política justamente, el cual al mismo tiempo que la constituye, la destruye como tal, desde el momento en que instala en su seno una fisura, es decir, tiene que producir la partición de la misma que separe a gobernantes de gobernados. Y no obstante, tampoco podrá ya prescindirse de su invocación, dado que perdido, me refiero a la comunidad, no puede prescindirse de la invocación de la existencia de esa comunidad, dado que perdido todo lugar de trascendencia, solo el supuesto de la existencia de esa comunidad como tal, de la preexistencia de esa comunidad y de su capacidad de automanifestación, es lo único que puede aún proveer de un fundamento al orden político. El neorrepublicanismo, en cambio, surge ya en el interior de esta misma forma política. No es por lo tanto un discurso prepolítico, sino ya antipolítico. Minado ya el supuesto de un fundamento natural, el mismo supone una serie de operaciones conceptuales por las cuales poder ahora velar la naturaleza política, es decir, en última instancia aporética, indecidible, de las cuestiones en debate y así reducirlos a cuestiones meramente técnicas, relativos a una cuestión puramente de mecánica constitucional. Lo cierto es que en condiciones post-tradicionales no podrá evitar, ya que ese núcleo traumático de la política
emerja en el interior de su propio discurso. Ello es así porque los supuestos en los que el republicanismo clásico se fundaba y establecían sus condiciones histórico-conceptuales de posibilidad ya se quebraron. El suelo de saberes sobre el que se sostenía en su contexto de origen ya no existe, y su invocación hoy resulta por lo tanto inevitablemente anacrónica, insostenible teóricamente. Obliga a producir e infligir violencia sobre los lenguajes del pasado. Bueno, en todo caso, llegados a este punto, entiendo que queda claro ya por qué el discurso liberal republicano, que solo puede concebir la historia del pensamiento político como una oscilación entre los principios de la libertad como no intervención y la libertad como participación o bien como no dominación, resulta un obstáculo para la comprensión del tipo de dilemas que tensionaron su recorrido, la serie de problemáticas en función de las cuales habrá de articularse cada tipo particular de discursividad política y cómo éstas se fueron reconfigurando sucesivamente en los diversos periodos y contextos. En definitiva, dicha perspectiva debe allanar todos los problemas, distorsionando y violentando los sistemas conceptuales a fin de hacerlos encajar dentro de su grilla binaria. El punto es que el surgimiento de esta nueva forma política marcó un quiebre irreversible, haciendo que un mero regreso a un concepto prepolítico de la comunidad se vuelva insostenible. Y con ello emerge toda una serie de cuestiones y problemas totalmente nuevos. Ni Maquiavelo, ni en Cicerón, ni en ninguno de aquellos que en las narrativas genealógicas del republicanismo aparecen como los héroes fundadores de esta tradición, se va a poder encontrar ninguno de los problemas aquí planteados. Resulta por lo tanto absurdo pretender hallar en sus escritos alguna solución a los mismos. Es absurdo y anacrónico. El pretender hallarlos conlleva la llana ignorancia de estos nuevos problemas que entonces aparecen, lo que se condicen con esta visión formalista de la política que reduce la misma a una serie de oposiciones transhistóricas sencillas, sumamente elementales. Bueno, de todos modos, y más allá de las estilizaciones sobre las que se funda este tipo de discurso particular, que es el neorepublicanismo, el tipo de problemas que ellos plantean desde una perspectiva histórico-conceptual, lo que se hace manifiesto allí es un patos característico que excede al mismo y que se puede observar en todas aquellas filosofías políticas que se encuentran impregnadas por este mismo impulso normativo que tiñe los relatos genealógicos del neorepublicanismo. Inevitablemente, a fin de articularse, es decir, de pretender hallar alguna verdad de la política, estas filosofías, cualquiera que fuere su contenido, deberán siempre proceder a reducir las problemáticas políticas a cuestiones de índole meramente fáctico, empírica, no problemas propiamente conceptuales. Y en definitiva, lo que van a buscar es una suerte de pócima mágica en el cual todos los problemas que plantean la política súbitamente se desvanecerán, como sería en estos autores la idea de la libertad como no dominación. En última instancia, esa ansiedad por respuestas, el afán de dictaminar acerca de los modelos apropiados de convivencia política, resulta incompatible con una perspectiva histórico-conceptual. Lo que ésta busca, por el contrario, como vimos a lo largo de este curso, es traspasar el plano de las propuestas políticas, de las diversas teorías al respecto, y penetrar el plano de las condiciones histórico-conceptuales de posibilidad de esas mismas teorías, incluido ese afán normativo que le es inherente a todas ellas. De este modo, como ya señalara Skinner en su texto teórico de 1969,
La renuncia a pretender extraer del pasado lecciones para el presente, lo que se revela ya como una mera expresión de ingenuidad epistemológica o de hallar alguna solución eternamente válida de los problemas políticos fundamentales, ese ideal eterno del buen gobierno de que hablaba Skinner, nos permite, por el contrario, revelar la radical contingencia de nuestros modos de concebir las sociedades y la política. Y esto no solo en un sentido fáctico, que haya sido la forma ganadora o perdedora, como dice Skinner, y Petit también, sino sobre todo en un sentido mucho más profundo de orden conceptual. En última instancia, la confrontación con realidades extrañas, evitando reducirla simplemente a una mera genealogía de nuestra condición presente, nos permite tomar distancia crítica de nuestros propios presupuestos, arrancarles ese velo de naturalidad y perfecta racionalidad con que se nos presenta. Bueno, en definitiva, repensar los modos de concebir la sociedad y la política, evitando esa tendencia característica a reificar los órdenes institucionales según los cuales los sujetos en cada caso regulan su convivencia colectiva, y que también, como vimos, el pato característico a esta franja de pensamiento liberal republicano, aquel rasgo fundamental que lo identifica. Entiendo, en fin, que una perspectiva histórico-intelectual nos abre las vías para una perspectiva ya mucho más rica y compleja de los procesos políticos y las formaciones políticas. Nos permite, en fin, penetrar la serie de problemas que subyacen a las autopercepciones, a las visiones que esos mismos sistemas construyen de sí en su intento de autolegitimarse.